De aquí implica que la fuerza, ¿verdad? Es igual a una presión por una área. Uy, perdón, ahí, bueno, aquí lo vamos a dejar mejor expresado. La fuerza es igual a la presión por el área. Y entonces, como el trabajo, aquí tiene usted el trabajo, ¿verdad? Sustituye esa fuerza. Entonces, el trabajo es igual a esa fuerza. ¿Por quién? Por la presión, esto que está aquí, ¿verdad? La presión por el área. Entonces, esa fuerza es la presión por el área por el delta de X o como quiera, si quiere X, ¿no? Por un desplazamiento. El área por X, esto es lo mismo que el volumen. Entonces dice usted, eso es la presión por el diferencial de volumen. Integramos eso y como estamos hablando en términos de temperatura constante, ¿verdad? Para ir desarrollando todo esto, en términos de temperatura constante, sustituimos todos estos valores y nos queda que es el proporcional, el trabajo, el trabajo y el flujo de calor que transferimos, proporcional al logaritmo natural del cociente de los volúmenes. Pero recuerde también aquella nomenclatura que usted utilizaba, ¿verdad? Cuando trabajaba sobre el calor, sobre lo que representaba el trabajo en un sistema. Entonces, este resultado va a ser positivo, ¿ya? Por eso dice que es mayor que cero. Ya tenemos el primer dato. Luego, cuando estamos hablando del proceso de 2 a 3, es este que está aquí, el proceso de 2 a 3, es una expansión adiabática. Como es adiabático, ya es intrínseco, ya no tenemos que estar calculando nosotros calor. El calor es igual a cero. Por lo tanto, lo único que vamos a tener ahí es trabajo de 2 a 3. Vuelvo a explicarles. Ahí lo que tiene es PV a la K o PV al cociente de los estados calóricos. Presión 2, volumen 2 a la K igual a presión 3, volumen 3 a la K. Y entonces hacemos lo mismo. El trabajo es el integral de la fuerza por distancia, sustituimos todo y nos queda que el trabajo de 2 a 3 es el producto del estado calórico a volumen constante por la diferencia de temperaturas. Con presión isotérmica, volvemos a decir, la energía interna es igual a cero, el trabajo es igual al calor, como es a temperatura constante, desarrollamos y nos da que siempre en este proceso el trabajo va a ser negativo, es menor que cero. Ya hicimos 3 procesos. Vamos al cuarto proceso, que es una compresión de naturaleza adiabática. El calor es cero, únicamente vamos a tener trabajo igual, perdón, que como lo hicimos en expansión, tenemos el estado calórico a volumen constante operado por esas diferencias de temperatura. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados estudiantes? Bueno, ¿qué ocurre entonces? El ciclo de Carnot, perdón, nos dice que el trabajo neto va a ser la diferencia de calores. Solo me permiten tomar agua. Muy bien, gracias. Entonces tenemos que el trabajo total es esa diferencia entre los calores o igual la suma algebraica de los trabajos de compresión y de expansión. Cuando decimos sumas algebraicas, ¿verdad? Estamos hablando de tomar en consideración
el signo que hemos acordado desde el termo 1. Si el trabajo entra, tiene un signo. Si el trabajo sale, tiene otro signo. Si el calor ingresa, tiene un signo. Y si el calor rechaza, también otro signo, ¿verdad? Muy bien. De ahí que el rendimiento, que es esto representado por K o por la expresión que estemos utilizando según el libro de referencia, es 1 menos el cociente, ojo, del valor absoluto del calor, esta fracción, este cociente, ¿verdad? Debe ser menor que 1. Por lo tanto, arriba va a ir el calor que estamos nosotros rechazando, que es menor que el calor que estamos suministrando. Este es de la fuente fría y este es el calor de la fuente caliente. O, digámoslo, este es el calor que rechazamos, ¿ya? Este es el calor que rechazamos y este es el calor que absorbemos. Como ya hemos nosotros expresado, volvemos hacia atrás. Tenemos los calores y observa usted, ¿verdad? Que esos calores y los trabajos los tiene en términos de temperaturas, ¿cierto? Los tiene en términos de temperatura. Hace su análisis de sustitución y que observa entonces la respuesta a la pregunta, pero una respuesta desde la óptica matemática a la participación que decía y me aclaró que era Francisco, algo así. Alguien me dijo quién había participado, que no depende de la sustancia de trabajo. El rendimiento, observa usted entonces, que el rendimiento del ciclo de Carnot no tiene nada que ver la sustancia de trabajo. Únicamente tiene que ver la temperatura de la fuente fría, perdón, y la temperatura de la fuente caliente. Ya, listo. Y hemos encontrado nosotros el, la eficiencia de esa máquina. Aquí lo verificamos, ¿ya? Para un ciclo como el que estamos trabajando de Carnot, se demostró que esta relación de calores y temperaturas es la que tenemos. Sustituimos y concluimos entonces, concluimos esta expresión matemática. De aquí que ojo, dice, cualquier máquina real tiene menor rendimiento que la máquina de Carnot. Quiere decir que esta es la referencia, pues, ¿ya? Esta es la referencia que vamos a tomar nosotros. Cuando tengamos una máquina real que trabaje en estos rangos de temperatura, le vamos a sustituir esas temperaturas en la máquina de Carnot y ese es el valor máximo que podemos obtener. ¿Listos? Entonces dice, para un ciclo que hemos estado trabajando, si la eficiencia es cero, ¿qué implica, estimados estudiantes? Para que sea cero implica que la temperatura de las fuentes sean las mismas, ¿ya? Y que entonces va a suceder que donde estamos extrayendo, estamos nosotros depositando al mismo valor. ¿Cuándo va a aumentar esa eficiencia? Aumenta en la medida que aumenta la temperatura del, este valor del denominador. Si esto aumenta, ¿verdad? Y este disminuye, este cociente va a ser cada vez más chico, más pequeño. Y al ser más pequeño, la eficiencia va a ser la máxima, ¿ya? Y entonces no se puede alcanzar, como lo dice aquí, estas tres líneas, el tercer principio de la termodinámica, ¿verdad? En cuando nosotros tenemos una temperatura de fluido cero, de un sumidero, es imposible alcanzar el cero absoluto de temperaturas. O sea, tendría que tener un costo energético del orden de infinito. ¿Qué podemos apreciar? Hemos dicho, si ya vamos modificando estos valores de temperatura, vamos a ir aumentando esta eficiencia. La podemos aumentar, pero hasta cierto valor.
y por eso se le llama máquina o ciclo de referencia al ciclo de Carnot. Muy bien. Hemos demostrado, ¿verdad? Lo que estábamos platicando del ciclo de Carnot, que queda únicamente en función de las temperaturas y no influye la naturaleza del fluido de trabajo. Preguntas, estimados estudiantes. Nada. Qué bien, qué bien. Entonces vamos dándole seguimiento a lo que es el índice que tenemos, ¿verdad? Y acá en el índice, después de que abordamos el ciclo de Carnot, vamos a abordar el ciclo Rankine. ¿Por qué estoy señalando esto? Para que no haya una justificación a futuro que diga es que no encuentro de dónde leer, no tengo acceso a lo que explicaba el profesor, ¿ya? Y todavía les digo, es mucho más amplia lo que está en el libro que lo que ahora pues utilizamos como láminas nosotros. Las laminitas que utiliza su servidor únicamente es para una guía y no es con objeto de evaluación ni de material de estudio. El material de estudio se lo doy completo en los capítulos de los libros de referencia, de este o del que usted estudie. Muy bien. Seguimos entonces, ¿verdad? Solo para concluir con lo que es el ciclo de Carnot, solo para terminar la parte esta, lo que representa entonces, ahorita mismo, lo que son los procesos, ¿ya? Para recapitular, el proceso, ¿verdad? Los procesos que conforman el ciclo de Carnot, nuevamente 4. 2, ya en resumen, de temperatura constante, 2 isotérmicos y 2 procesos, perdón, representados acá como isoentrópicos. Y vamos a ver también esta explicación que le dan a partir de este video. Pone atención, por favor, me dice si se escucha. Está tomado, lo puede descargar usted también. Buen día, hoy vamos a hablar acerca del ciclo de Carnot. Se escucha, ingeniero. En 1824 el físico francés Sadi Carnot ideó el ciclo denominado como ciclo de Carnot, que es un proceso reversible con 4 etapas. Vamos a ver en qué consisten esas etapas de manera general. Inicialmente tenemos una expansión isotérmica. Bueno, expansión ¿por qué? Porque el volumen aumenta. Vemos aquí como de un volumen menor pasamos a un volumen mayor. Isotérmica se refiere a que de aquí a este otro paso la temperatura se mantiene constante. Luego tenemos una expansión adiabática. Nuevamente es expansión porque pasa de un volumen menor a uno mayor. La presión en ambos casos disminuye, como podemos ver. Y es adiabática ya que no hay transferencia de calor con el exterior. Enseguida tenemos la compresión isotérmica. Ahora es compresión porque pasa de un volumen mayor a uno menor, ¿sí? Isotérmica nuevamente porque ahora tenemos una temperatura igual del paso 3 al paso 4, pero ahora va a ser una temperatura más baja que la que teníamos acá. Y finalmente la compresión adiabática. Una compresión porque disminuye el volumen y adiabática porque tampoco hay transferencia de calor con el medio. Muy bien, vamos a verlo de manera más gráfica para que quede comprendido. Aquí tenemos este applet que nos va a ilustrar un poco el proceso de Carnot. Nos vamos a guiar aquí por esta gráfica que aparece del lado derecho y la ilustración animada del lado izquierdo. Vamos a ver el proceso 1-2, ¿cómo es? Decíamos que es una expansión isotérmica, ¿sí? Aquí tenemos entonces, hay una expansión porque vimos que aumenta de volumen, isotérmica, la temperatura A o temperatura de una fuente alta se mantiene constante, por lo tanto debemos de dar calor para que se realice esta expansión. Al aumentar el volumen, como vimos aquí, disminuye también la presión, como muestra la gráfica, ¿sí?
Ahora vamos a hacer el proceso 2,3, que sigue siendo una expansión, como se ve aquí. Al hacer la expansión y tener el aislamiento, es decir, que no hay transferencia de calor con el exterior, la temperatura baja de ser una temperatura alta a una temperatura baja, ¿sí? El proceso 3,4 es la compresión. Disminuye. Algo ocurrió, solo denme tiempo aquí, algo pasó. Pasa de un volumen mayor a uno menor, ¿sí? Una compresión porque disminuye el volumen y adiabática porque tampoco hay transferencia de calor con el isotérmica, ¿sí? Aquí tenemos entonces, hay una expansión porque vimos que aumenta de volumen, isotérmica, la temperatura A o temperatura de una fuente alta se mantiene constante, por lo tanto debemos de dar calor para que se realice esta expansión. Al aumentar el volumen, como vimos aquí, disminuye también la presión, como muestra la gráfica, ¿sí? Ahora vamos a hacer el proceso 2,3, que sigue siendo una expansión, como se ve aquí. Al hacer la expansión y tener el aislamiento, es decir, que no hay transferencia de calor con el exterior, la temperatura baja de ser una temperatura alta a una temperatura baja, ¿sí? El proceso 3,4 es la compresión. Disminuye el volumen del gas y aquí tenemos que la temperatura B se mantiene constante, ¿sí? Por lo tanto, debemos eliminar un calor que denominamos calor de salida. Y finalmente el proceso 4,1, que es una compresión también porque disminuye nuevamente el volumen del gas, pero ahora como es adiabático este proceso, es decir, que no hay transferencia de calor con el exterior, al comprimir el gas obviamente tiene que aumentar la temperatura y pasamos de la temperatura de la fuente baja a temperatura de la fuente alta. Bien, excelente. Creo que con esto que hemos revisado de este pequeño video queda mucho más claro toda la parte conceptual del ciclo de Carnot, ¿verdad? Esperando también de parte de ustedes, estimados estudiantes, pues la respectiva revisión de la literatura, ¿ya? Esperamos que pues ustedes hagan ese su esfuercito, ¿verdad? Para, si todavía hubiese alguna consulta, pues con gusto la podamos superar, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces a abordar ya lo que representa el ciclo de Carnot. Yo les hice una consulta, perdón, el ciclo Rankine. Yo les hice una consulta si estábamos todos muy claros cómo desarrollar el encuentro de un fluido de trabajo, perdón, la zona de un fluido de trabajo cuando estemos hablando ya del ciclo de vapor. Y todo pues estamos muy conscientes de cómo se desarrolla, ¿verdad? La ubicación de un punto, para ejemplo, el que estamos presentando acá de una planta, ¿verdad? Una planta de ciclo Rankine, ¿verdad? Que tiene, ya hay arreglos aquí en esta planta. Entonces, preguntarles a ustedes, en la imagen que están viendo, me imagino se logra ver, pregunto. Ahora mismo no. Bueno, vamos a tratar de revisar que algo ocurrió. Gracias, muy amable. Espero que superemos eso y pues ahora ya la logren visualizar esa lámina que aparece el ciclo Rankine, pero ya tiene algunas modificaciones. ¿Qué modificaciones logran identificar, estimados jóvenes? Creo que es con regeneración, ingeniero. Muy bien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? El calentador. No, está correcto, está correcto. Pero ¿qué más identifica? Una bomba. Pero ese, digo, sobre el ciclo simple, los elementos que estuvimos platicando.
Está bien, hay una bomba, está perfecto, pero sobre el ciclo elemental, que al principio de la clase preguntamos cuáles eran los componentes y muy atinada las respuestas que dieron ustedes, ¿qué observan? ¿Qué adicionó? ¿Qué tiene de, aparte del recalentador que decían, qué otro elemento? Que tiene 2 turbinas. Muy correcto, muy perfecto. Entonces ya es una máquina que no solamente dispone de una turbina, o si quieren de tapa, pues para no ponerles turbina y no que de tapas. Entonces podemos decir nosotros, le tapa, perdón, de alta presión y es la etapa de baja presión. Aquí lo observamos nosotros. Aquí está el diagrama, observa usted, el diagrama termodinámico, PV. El punto 3 está a una presión mayor que el punto de inyección 5. Este punto que está aquí, vamos a una plumilla, ¿no? Aquí hay una presión y aquí hay otro valor de presión. Entonces, la presión del punto 3, perdón, la presión del punto 3 respecto a la presión del punto 5, esta presión de 3 es mayor que la presión del punto 5, ¿ya? Entonces, quiere decir que ya tenemos presente nosotros un recalentamiento, aquí vuelve la corriente, se hizo una extracción, se fue a recalentar y hacemos una inyección en esta es la turbina de alta presión y esta sería la turbina de baja presión. Muy bien. Seguimos. Entonces aquí vemos una plantita en donde aquí quizás voy a retomar algunas de las preguntas que hacían ustedes en una ocasión, ¿verdad? Como creo que sí fue en unas sesiones de ciclos de gas, en donde, ¿qué ocurre pues si nosotros no logramos expulsar los gases a una temperatura en particular y a una presión? Entonces, si no logramos, por ejemplo, aquí está una calderita que tiene que expulsar los gases de combustión. Esta es una fotografía, una imagen de una planta que tiene un ciclo Rankine, ciclos a vapor. Entonces, estas plumas, estos ductos de escape, hay que estarles estudiando, hay que estarles censando, y esto es parte de lo que usted irá a hacer ya en el campo práctico. Estar dando datos de cómo es el ducto de escape en la caldera y cómo los gases se están expulsando a la atmósfera, cumpliendo la normativa medioambiental que se encuentra en la región, en el lugar donde usted está trabajando, ya sea en El Salvador, en un país de la región centroamericana o en cualquier punto, en una latitud de nuestro planeta, ¿no? Entonces, pero en cualquier punto de esos, unas legislaciones mucho más estrictas, mucho más prácticas por aplicarlas, otras legislaciones con vulnerabilidades en su cumplimiento, pero que va a haber una legislación, la va a haber, ¿verdad? Bueno, y aquí aparece, ¿qué es lo que platicaba uno de ustedes? Decía, ¿qué mejoras puedo hacerle a un ciclo Rankine? ¿Verdad? Puedo sobrecalentarlo, puedo tener un recalentamiento intermedio y puedo hacer un precalentamiento regenerativo del agua de alimentación. Esto es lo que vamos a trabajar. Y luego podemos revisar las curvas también de vapor que vamos a estar utilizando. Veamos acá. Componentes básicos del ciclo elemental. Hemos dicho que ya una caldera, ¿verdad? Ahora, ¿por dónde empezamos? Ojo, ¿por dónde empezamos a explicar el ciclo? No es importante, no es determinante, ¿ya? Porque al fin de cuentas este es un ciclo cerrado. Vea, es un ciclo cerrado. Si quiere, inicia por donde le es más fácil a usted y toma la bomba. Y entonces dice, este es el punto de ingreso de la bomba. Aquí tenemos el ingreso de la bomba. Y aquí debe entrar como líquido saturado. Viene la bomba y lo que va a hacer es incrementar la presión. Póngale si quiere. Bueno, respetemos las letras que tiene aquí. Entonces aquí tiene el punto E. Quiere decir que la presión
cuando surja en el punto A, esa presión del punto A, esperaríamos por el dispositivo que estamos poniendo que sea mayor a la presión de entrada o a la presión del punto E, que es el punto E, es la descarga del condensador y es la entrada de la bomba. ¿Claros hasta ahí? Luego, esta es bueno, seguimos la trayectoria como es un ciclo de potencia, ¿verdad? En el movimiento de las agujas del reloj. Llegamos a la caldera con una presión en donde la presión del punto A y la presión del punto C, la presión del punto A es igual a la presión del punto C. ¿Por qué? Porque la caldera es isobárica, ¿ya? La presión de trabajo es la misma. Entonces, este es un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor, ¿de qué tipo es? Pueden mencionarlo a raíz de la plática que tuvimos en las primeras intervenciones de la sesión. Yo he escuchado, ingeniero, de calderas pirotubulares, creo que hay una. Muy bien, muy bien. Para que lleguemos ya a lo que es la clasificación, es correcto lo que usted dice. Sin embargo, íbamos en la vía, está correcto. Es un intercambiador de superficie. ¿Por qué? Porque esta corriente que va del punto A al punto C no hace contacto con, no se mezcla con el fluido que está en esta parte. Y ahora retomamos también su participación en cuanto a la clasificación de las calderas. La caldera puede ser acuatubular y una caldera puede ser pirotubular. Pero también una caldera puede ser vertical o puede ser horizontal, ¿ya? Y también dependiendo el fluido de trabajo, ¿verdad? Dependiendo del fluido de trabajo, esta caldera puede ser de fluido sólido, de combustible sólido, de combustible líquido y puede ser de combustible gaseoso. Y así podemos seguir teniendo toda una clasificación, ¿verdad? De tiro natural, de tiro forzado, etcétera. ¿Cierto? Bueno, una vez escalamos, quiere decir que la energía entálpica que yo tengo, o digamos la energía en términos generales, que yo poseo en el punto A, esa energía, voy a ponerla solo como energía. La energía de A respecto a la energía de C, aun siendo un balance, si es térmica, esta energía de C va a ser mayor que la energía de A. Siguiendo el ciclo, llegamos a la turbina, ¿ya? Sin meternos que tiene etapas, porque es un ciclo simple, ¿verdad? Simplificado, no tenemos más componentes que los 4 básicos. Y entonces ocurre lo siguiente. Aquí expandimos nosotros. Este es el dispositivo de expansión. O también el dispositivo donde obtenemos nosotros trabajo mecánico, que luego le vamos a adaptar un generador para producir energía eléctrica. ¿Listos? Muy bien. Cuando el fluido de trabajo abandona el proceso de expansión o abandona la turbina en el punto D, se esperaría, ojo, la energía térmica del punto D debe ser menor que la energía térmica del punto C, pero aún conserva energía. Es decir, tiene un valor entálpico aquí. Tanto que puede estar en la zona de sobrecalentado. Solo para recordar el diagrama de temperatura o entropía o presión volumen, como quiera usted, como se le facilite, en una sustancia pura. Entonces, en esa sustancia pura, ¿verdad? Yo voy a tener zonas del fluido. Entonces, esta es la zona número 1,
esta es la zona 1 si quiere. Esta es la zona 2 o regiones como le quiere llamar. Y esta es la región 3. En la 1 se va a caracterizar por ser un fluido que está comprimido. En la zona o región 2 se va a caracterizar porque hay una mezcla. ¿Qué mezcla? Una mezcla de líquido acompañado de vapor. Y en la región o zona 3 se va a caracterizar porque ser una zona de sobrecalentado. Listo. Solo para recordar lo de termodinámica. Y entonces, en este caso, vamos a decir que el fluido de trabajo va a estar en unos momentos en la zona 1, puede estar en la zona 2 y puede estar en la zona o región 3. Adelantémonos a revisar sus conceptos básicos que trae. ¿Puede alguien decirme en cuáles de los puntos A, B, C, D y E están expresadas esas regiones? Por favor, les escucho su participación. En la parte E creo que sería líquido saturado, ingeniero. Muy correcto. Entonces, ya estamos en la línea de saturación. Entonces, agregamos nosotros a este diagrama PV, ¿verdad? A través de su aporte, que esta es la línea de saturación. ¿De quién? De líquido saturado. Muy bien. Por lo tanto, la otra línea que está pintada, que sigue pintada únicamente de rojo, va a ser la línea de vapor saturado. Muy bien. Seguimos. ¿Alguien más puede ubicar alguna región en estos puntos restantes que queda? A, C, D, por favor. Participe, estimado En estudiante. el punto C creo que sería mezcla, ingeniero, ¿no? En el punto C, usted estima que podríamos tener mezcla. Sí. Vamos a ver qué dicen los demás. Yo diría que es sobrecalentado. El punto C, ya hay 2 participaciones. Los demás, una vez escuchando las participaciones de ustedes, vamos a darle la retroalimentación. Yo creería igual que Cristian, ingeniero, ¿Qué está ahí? que punto C es sobrecalentado. Perfecto. El punto C debe estar en sobrecalentado porque si está en la zona 2, que es mezcla, estaríamos nosotros acortando la vida de la máquina. Porque lo que sucede, recuerdan ustedes, vamos, y quiero que me digan qué recuerdan de ese módulo, perdón, de esa unidad o de ese tema. Cuando en termodinámica vimos, ¿se acuerdan que en las clases les explicaba? Perdón, cuando el profe Will les explicaba en termodinámica lo que eran sistemas abiertos y hablábamos de cómo es que viajan los fluidos cuando son compresibles. Cuando estamos en la zona de sobrecalentado, tenemos la posibilidad de expandir y comprimir el fluido. ¿Por qué? Porque tiene una elasticidad ese fluido, ganada producto de la modificación de la energía entálpica. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo es que viajaban los fluidos en este tipo de máquinas que le explicaba en el primer temas de comportamiento de los fluidos en ciclos abiertos, en sistemas abiertos? ¿Qué decía el profe Will? ¿Qué recuerda de esa temática? Ingeniero, Diga. yo no estoy seguro, pero ahí me corrige. Pero yo recuerdo que el ingeniero mencionaba que
alcanzaban incluso hasta velocidades supersónicas, decía él. Perfecto, felicidades, excelente estudiante. ¿Ya? Orgullo del profe Will. Es correcto. Entonces, cuando nosotros estamos obteniendo velocidades de ese orden de magnitud, que superamos incluso la sónica, o que estemos cerca de la sónica, cuando viajamos, ahora participen todos, igual, el mismo compañero que está, los que están participando, vale, y eso va a ponernos en evidencia a los demás. Entonces, si yo tengo en la región de mezcla, la región 2, estimados estudiantes, estoy acá, entonces estoy en presencia de, ¿qué dijimos? De líquido y de vapor, ¿verdad? Y entonces a esas velocidades, unas partículas van a ser compresibles y las otras partículas van a ser incompresibles. Pero a esas velocidades entonces el fluido se puede comportar en el incompresible como un proyectil. ¿Qué va a ocurrir entonces en el elemento que recibe esa energía? Va a tener fisuras. Perdón, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Puede tener fisuras. Muy correcto. Desprendimiento de material. Está bien la fisura porque el impacto me puede hacer superar el esfuerzo nominal, ¿verdad? O el esfuerzo máximo permisible del material. Cuando hablamos de la metalurgia del elemento. Entonces, pero puede inclusive, estimados estudiantes, desprenderme material. Y al desprender material, ¿qué otro efecto va a aparecer? Es algo similar a la cavitación, ingeniero. Podría dar, muy correcto, sí está bien, válido lo que usted ha dicho. Muy bien. Y se recuerda que en la dinámica de gases que mirábamos, y lo vimos en termodinámica y lo vimos en fluido, ¿se acuerda cuando le explicaba? Vaya, ahora en fluido vamos a analizar cuándo realmente se da un fenómeno de cavitación. Y luego en termodinámica le explicaba, le decía yo, mire, tome en cuenta que cuando la velocidad del fluido llega cercana a la del sonido, aquí va a experimentar un fenómeno que puede llamarse onda de choque. Ya, y entonces combinado eso, desprendemos material de este elemento, de la corona de Álave, y como está en rotación, es listo, es una máquina que está en rotación, es una máquina que le denominamos según la ecuación de Euler, eso lo expliqué también, se le explicaba, ¿no? En el libro, en la temática de fluido, ¿verdad? Que estas máquinas se gobiernan bajo el principio de Euler, ¿ya? Y se recuerda que se desarrolló toda la expresión del triángulo de velocidades y cómo se comporta la energía estática, la energía dinámica, ¿verdad? Y al final encontrábamos grados de reacción, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos ahora aplicados en este análisis de las máquinas térmicas, específicamente en el ciclo Rankine, nos lleva a tener una conclusión de que lo que va a suceder cuando se desprenda ese material es que mucha de la energía que estamos invirtiendo en hacer este comportamiento de grado de libertad que se llama rotación en elemento mecánico llamado turbina para transmitirlo al generador, se va a ver reflejado en niveles de vibración que no es la intención de la transferencia de energía. Y entonces se nos está gastando, se nos está yendo por algún lugar esa energía, haciéndonos que sea menos eficiente la máquina. Con la probabilidad, ya, que ahora, si solo hubo desprendimiento de partículas, se genera una fisura, como la decía su compañero. Y al generarse esa fisura, perdemos ángulos de ataque, perdemos resistencia del material y por lo tanto se genera un desbalance en la máquina, teniendo incluso como consecuencia final rompimiento de toda la corona de Álave y la turbina en su totalidad. Vea entonces lo importante que es comprender correctamente cómo es que se va desarrollando el fluido de trabajo en el recorrido de toda la máquina, de toda la planta. Y entonces combinamos los conceptos que traemos de termodinámica de lo que son sustancias puras representadas en un diagrama PS o un diagrama TS, un diagrama PB, un diagrama TB. Al fin de cuentas, lo que queremos es saber qué es
cómo se comporta el fluido en la zona comprimida, en la zona o la región de mezcla y en la región de sobrecalentado. Sigamos encontrando los puntos D, ¿verdad? Y el A, ¿en qué región pueden estar? Por favor. Adelante, Ingeniero, diga. una consulta. Bueno, yo pienso que el punto D estaría en vapor saturado. No sé si estoy mal. Podría, muy correcto, muy correcto. Como valor máximo, ¿verdad? De Ajá. expansión. Muy bien. ¿Y por qué? Para que no volvamos a tener la condición de mezcla en las últimas etapas en la corona de Álaves, ¿verdad? Sin embargo, hay máquinas que trabajan en condensación. Y eso, si quieren lo explicamos. Lo vamos a explicar, nos llevamos unos minutos de la sesión de este día explicando cómo pueden trabajar las máquinas de vapor a contrapresión, a presión atmosférica o a contrapresión o condensado. Pero terminemos acá este diagramita y luego si hay, digamos, mayor interés por ustedes, seguimos dándole taller a esto. En el punto A, ¿cómo estaría? ¿Cómo debe estar? Creo que es mezcla, ingeniero. Podría ser mezcla. Lo que ocurre es que, ¿cómo tomó la bomba a la entrada? La bomba la tomó como líquido saturado. Y entonces está incrementando la presión usted. Imaginémonos que, vamos a ponerle una acuarela, ¿no? Imagine que lo está tomando usted por acá, por este punto. ¿Ya? Y ya explicamos cómo trabaja una bomba allá en fluido, ¿verdad? En el contenido de fluido explicamos que puede trabajar de manera isoentrópica, entonces se va a ir por esta línea, ¿cierto? Y entonces lo vamos a dejar en una región de comprimido o en la zona 1, en la zona comprimido. Esperaríamos que no se aleje mucho de la línea de líquido saturado. Y se acerca cada vez más a la línea de saturado en la medida, ¿verdad? Tenemos baja eficiencia en la bomba. Y eso lo vamos a explicar más adelante con mucho gusto. Entonces, ese punto A va a estar en la región de comprimido y con mayor valor de temperatura. Aquí tengo un valor de temperatura en particular, ¿verdad? Aquí voy a tener otro valor de temperatura en particular y así sucesivamente. De tal forma que en la medida que yo voy escalando, el valor de temperatura es mayor. Y ya podemos asociar también lo que es la temperatura en base al calor latente y el calor sensible que va a ir teniendo esa sustancia, ese fluido de trabajo. Bien, hemos cubierto, qué excelente. Hemos cubierto la condición del fluido E, perdón, del estado E del fluido, del estado A del fluido, ¿verdad? De las condiciones del fluido en el punto C y las condiciones del fluido en el punto D. Ahora lo podemos observar en el diagrama, ¿verdad? Con mucha facilidad. Vea, el punto A que hemos dicho que es líquido saturado. Bueno, pongámosle una acuarela de un color que sea más apreciado. El punto rojo, me imagino que lo pueden, este es el punto A. Acá tenemos el punto B en la zona D, comprimido. El punto C en la zona D, sobrecalentado. Y bien atinado cuando le digo, podríamos llegar a tener, ojo, el punto D en la zona de saturado, vapor, o en la región de mezcla, ¿verdad? En la descarga. ¿Listos? Ya representado. Y entonces le decía, hay máquinas de contrapresión y máquinas de condensación. De contrapresión es cuando lo descarga por encima de la presión del condensador. Y de condensación es cuando está a la misma presión del condensador. Retornemos. Aquí está el condensador. El condensador, la presión, ponga atención, la presión del punto D es la misma presión del punto E. Quiere decir que este intercambiador de calor trabaja a presión constante. Listo. Cuando observamos entonces el comportamiento de una turbina a contrapresión versus una turbina de condensación, la mejor forma de entenderla es graficando el diagrama termodinámico TS, que es el que tenemos aquí, temperatura contra entropía, ¿verdad? Temperatura contra entropía. Y ahí observamos. Cuando es de contrapresión va a estar por encima de la
temperatura, de la presión, perdón, de condensación. Y cuando es de condensación tiene la misma presión del condensador, que es la presión a la que le recibe la admisión de la bomba. ¿Se comprenden estos muñequitos, estimados estudiantes? Esta explicación de venir de acá para acá. Sí se entiende, ingeniero. O sea que en el de Gracias. condensación nos va a devolver una mezcla, ¿verdad? Es correcto, muy bien, muy Ah, bien. ok. Va a haber un título menor que 1, como lo decía el compañero para retomar su aporte desde los primeros minutos de la sesión, ¿verdad? Entonces, sí, hay un título que va a estar menor, o sea, es inferior a la unidad. Ya hay presencia de humedad en ese fluido de trabajo. Ya no tenemos vapor seco, ya está húmedo, ya hay partículas de líquido. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Qué bueno, que se comprende bien todo. ¿Ya? Seguimos. Cuando analicemos entonces, ¿verdad? Cada proceso, ¿cuáles son los procesos? Recordemos, proceso de compresión, de forma que isoentrópica. No hay transferencia de calor. Bueno, antes de todo, yo quiero que ahora me digan, bueno, estimados estudiantes, ¿en cuál de los dispositivos que tiene el ciclo simple se da el rechazo de calor a presión constante? Nadie No sé si me equivoco Adelante, adelante. en el compresor. En el compresor. Yo creería que Eh, una turbina. Usted dice que la turbina. Primero, en la planta esta no hay compresor, ¿verdad? ¿Sí? Yo Lo creería que el primero. condensador. Muy correcto. Antes de En la el, bomba, ingeniero. ¿mande? Así es. Antes de la Pero bomba. Antes de la bomba, muy correcto. Ahí tenemos rechazo de calor a presión constante. Listo. Vamos, sigamos para ir dándole taller a esto. Qué bien para los que van comprendiendo con facilidad. Y invitar a aquellos que no, pues que se arriesguen a preguntar y decir, no sé por dónde es lo que está preguntando. ¿En cuál de los dispositivos que tenemos ahí representados en la planta del ciclo Rankine elemental se da la transferencia de calor a presión constante y se admite ese calor? En la caldera. Muy correcto, muy excelente. En la caldera, ¿ya? ¿En cuál de, es excelente? Estamos a presión constante en la caldera y ahí suministramos calor porque hay un calor que ya lo dijimos aquí, mire, proviene, vamos a recordarle, proviene de un combustible que puede ser sólido, de un combustible que puede ser líquido o de un combustible que puede ser gaseoso. ¿En cuál de estos dispositivos ya se va haciendo todavía mucho más fácil la respuesta? ¿En cuál de los dispositivos de este ciclo Rankine elemental se obtiene trabajo de forma isoentrópica? En la turbina, ingeniero. Excelente, perfecto. Obviamente, entonces, en la bomba vamos a recibir trabajo para echar a andar esa bomba de forma isoentrópica. Bien que fácil. Ahora pueden repasarlo ustedes. Háganse el ensayo. A donde hay trabajo, donde hay calor. A donde es isoentrópico, a donde es a presión constante. ¿Ya? Y entonces aquí observan algo, que hay una variación de los 4 procesos del ciclo de Carnot. ¿Ya? ¿Puede citar esas variaciones que hay respecto al ciclo de Carnot, por favor? Nadie.
¿Cómo fue lo que preguntó Ángel? Repito la pregunta con mucho gusto. Ahí tenemos una planta simple de ciclo Rankine. Y en la lección donde recibimos el ciclo de Carnot, ¿verdad? Representábamos 4 procesos. Usted debe recordar esos 4 procesos. Y ahora aquí tenemos también 4 procesos que los hemos estado repasando. ¿Dónde está la diferencia de este ciclo respecto al ciclo de Carnot? Esa es la pregunta. Adelante. Ingeniero, Diga. podría ser que nos encontramos por encima de la campana. No le escuché bien, disculpe. ¿Puede repetir? No, que respecto al ciclo de Carnot nos encontramos por encima de la campana. En un Por encima diagrama de la campana. TS. Vamos a ver. Excelente. Cuando dice por encima de la campana, refiérase en la región, ¿le parece? ¿Sí? Gracias. Ayudémonos ahí para ver la región. En vapor sobrecalentado. Muy correcto, muy correcto. Entonces eso es parte. Vamos a ver el ciclo de Carnot. Vamos a ver si lo tengo aquí a la... Ah, no, quiero ver. No, no me... Bueno, pero igual. Acá, digamos. Este punto en el ciclo de Carnot debería llegar por aquí. Bueno, representemos el ciclo de Carnot, ¿le parece? Vamos a ver. Voy a representar si tengo aquí. Vamos a ver, denme un tiempito. Solo quiero ponerle aquí un muñequito. Para que se le facilite. Aquí lo voy a poner. Aquí lo voy a poner. Este sería el ciclo de Carnot. Vamos. Solo denme en espacio. Vamos a ver si me acerco un poquito. Porque mis bracitos tal vez no dan tanto. Entonces, aquí está el ciclo de Carnot. Estoy dibujando el ciclo de Carnot aquí. Entonces, este es el de Carnot. Y siempre sigue la trayectoria que hemos platicado, ¿no? Va en esta dirección, va en esta dirección, va acá. Y ahora, con esa facilidad gráfica que tenemos, ¿dónde está esa diferencia? Obsérvelas ahí. ¿Mm? Perdón, que estamos aquí desplazándonos de una forma. Aquí está. Aquí, vamos a ver. Sería en el sector 1 y en el sector 3. Vamos, sector o región 1 y región 3. En efecto, muy correcto. Observamos nosotros, ¿verdad? Este punto, poner un punterito aquí, ¿no? Ahí les disculpas, pero es que he estado muy mal de la garganta. De ahí tengo que estar humedeciéndome. No podíamos faltar a la sesión de este día. Entonces observamos. En el ciclo de Carnot, este punto lo hemos desplazado hasta el punto de saturación del líquido. ¿Ya? Este punto 4, este punto, no le ponemos 4, este punto que está acá, lo hemos tenido que desplazar para, o si usted quiere, por facilidad, este mismo punto isentrópico lo hemos desplazado hasta sobrecalentado. Y cuando me decía por encima de la curva, por eso le pedí mejor, bueno, en sobrecalentado, ¿verdad? Porque por encima podríamos estar en la zona de plasma. Entonces dejémoslo acá, en la derecha de la línea de vapor saturado. Entonces, al desplazarlo, este punto, y al desplazar este, entonces ya modificamos el ciclo de Carnot. Y entonces lo podemos llegar a la práctica, perdón. Entonces, ya este punto, al posicionarse en sobrecalentado, tiene la opción ya de quedarse en vapor seco o meterse a la mezcla. Pero no a este punto, sino que este punto lo va a determinar la temperatura máxima que soporte la turbina. En cambio, este punto lo determina vapor seco. Y aquí no lo podemos expandir porque se nos va a ir arruinando al cabo de, ¿qué? 2 semanas de trabajo a la máquina, cuando mucho. Esto es interesante.
que ya conociendo el ciclo de Carnot de ustedes y viendo el ciclo Rankine simple, puedan ver las diferencias. ¿Qué es lo que le hicimos al ciclo de Carnot para poder llevarlo al ciclo Rankine y poder aprovecharlo? ¿Estamos claros, estimados estudiantes? ¿Sí? Sí, ahora, sí, ya, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Tiene ninguna? Bueno, Ingeniero, diga Jonathan. cuando se dañan los álabes, ¿es preferible cambiar la turbina o darle reparación a los álabes? Porque es que tenía entendido de que a veces para reparar los álabes hay que hacer soldaduras. Entonces que al final eso puede ser un poquito riesgoso. Muy bien, Jonathan. Yo quiero que se den oportunidad ustedes de que la explicación que su servidor va dando, y a raíz, qué bueno que esas preguntas surjan, ¿verdad? Y que las podemos resolver muy fácilmente, ¿verdad? Auxiliándonos de los libros, de todos los textos, de la experiencia previa, o incluso haciendo una visita, un recorrido por la red. Vamos a hacer una cosa. Listo, para responder esta pregunta de Jonathan. Ahora se la daré, ahora le daré la respuesta, ¿no? Le daré la respuesta y luego la pueden ir a verificar. Veamos. Las turbinas a vapor, Jonathan, dependiendo de su capacidad, pueden ser producidas, fabricadas, manufacturadas de un solo cuerpo, Jonathan. Pero también pueden ser de álabes que se puedan ir acoplando, que tengan un acoplamiento que puede ser la raíz de diferentes geometrías. Y las más comunes pueden ser de colas de Milano, así se le llama. Entonces, no va a requerir soldadura y sí puede entonces, Jonathan, sustituir ese componente, ese álabe por uno que tenga en stock, que tenga en almacén. Pero verifiquemos esta respuesta que le ha dado su servidor para que no le esté falseando. Vamos todos, si gustan, van a la red y ponen turbina de vapor y ponen si quiere álabes o raíz de álabe de turbina de vapor. ¿Le parece? Como quiera, ya puede poner turbina de vapor y sus álabes o pone ensamble de turbinas en vapor. Cualquiera de esas frases que ponga en la red, vamos a ver qué encontramos. ¿Le parece? Vamos, haciendo el tallercito todos, por favor. ¿Ya? Vamos, lo que vaya encontrando, vamos compartiendo, por favor. ¿Sí? Y están todos estos codificados, estandarizados, ¿verdad? Estimados estudiantes. Todo eso, tenemos esa oportunidad de tener estandarizado para facilidad de acoplamientos. Vamos me dicen cuando tengan, por favor. ¿Alguien que quiera compartir? Si quiere, ingeniero, puedo compartir yo. Adelante, adelante, excelente, ¿verdad? Y para que no digan, es lo que encontró el ingeniero nomás. No, para que vean que sí lo pueden resolver ustedes. Esa es la idea. Esto, ingeniero. Perfecto. Bueno, ahí tenemos y vamos a escoger de algunas, bueno, esa que está tomando si quiere. Después vamos a buscar una mucho más expresiva. Vamos, ampliemos esa, ¿le parece? Vamos, y entonces nos vamos a detener. Vamos a ver si tiene más adelante alguna imagen del álabe. Busquémosle. No, vamos, entonces agarremos el dibujo como tal. Vamos, esa es de gas, no es de vapor. Vamos, la primera que tomó, solo esa. ¿Puede ampliarla? Inge, Diga. una consulta así que mencionó. ¿Cómo identificó rápido cuando era de gas y cuando era de vapor? Ahora le explico, muy bueno, me agrada esa pregunta, muy bien. Y ahora le explico, solo terminamos la explicación y le digo, ahí quédese ahí, donde tiene la flechita, justo donde tiene la flechita. Amplíelo un poco, si gusta, pero ¿dónde está? Vamos. Ahí, vamos, la manito, despláceme la imagen a la izquierda, ¿le parece?
No, para el otro lado, entonces yo me expliqué mal. Vamos, eso, dele. Va, ubíquese donde están eso es como gusanitos. Abajo, sigamos la manito más abajo, no, a la derecha. La manito a la derecha. Eso, ahí, eso. Esa es la raíz. ¿Se puede ampliar un poquito eso? No sé, es correcto. Entonces ahí respondo. Mire, Jonathan, la pregunta que usted me hacía, qué fácil responderla, ¿no? Extraemos ese álabe, lo extraemos, lo desprendemos porque es un acoplamiento, eso es el acoplamiento. Lo extraemos, claro, hay todo un protocolo, debo decirles, aquí lo explico muy sencillo, ¿no? Pero hay todo un protocolo desde ese paro de la máquina, primero identificación de la falla, luego paro, determinación, hay una plática ingenieril, hay una conferencia de ingenieros ahí de la planta. Entonces se dice con el dueño de la empresa y todo, etcétera. Mire, tenemos este problema, se nos está bajando la eficiencia, hay un ruido que supera los decibeles permisibles, etcétera, etcétera. Y según el diagnóstico y la experiencia de nosotros, es que se nos ha desprendido material de algún álabe o se nos ha fisurado, entonces debemos parar. Y ya le dice el empresario, bueno, el dueño o el gerente de producción, ¿cuánto tiempo voy a parar? Porque eso me representa por cada megawatt que no estoy generando, un monto de $80,000 diarios, por citar un dato, ¿no? Entonces, tiene que tener una programación de trabajo de mantenimiento. En este caso sería un mantenimiento correctivo y que puede haber superado todo por mantenimiento preventivo, planificado, etcétera, etcétera. Entonces, Jonathan, ¿logra identificar cómo le hemos dado respuesta a su pregunta? Sí, ingeniero. Entonces, en base a la tecnología se evalúa. Sí, muy bien, muy correcto. Muchas gracias. Sí. Excelente, qué bueno, qué grato, ¿no? Vamos, contestemos ahora también la pregunta. Vamos, agárrese el rotor. Uy, se me fue la imagen que me quitó. Póngala, por favor, nuevamente. Entonces alguien me preguntó, ¿cómo identificó que era una de gas o es una de vapor? Vamos, por varias cosas. Explicamos. Si la imagen es muy expresiva y vamos, ya se me fue por todo lado. En este caso, esta es evidente que es una máquina de vapor. Pero cuando tenemos nosotros, vamos, indistintamente estamos explicando lo de los álabes, ¿verdad? Pero cuando tenemos esta, vamos, me está mareando. Y tenemos ahí una comparativa. Entonces, lo que sucede es que en el eje, en este eje, en la imagen izquierda, vamos, de nuestra pantalla, igual que la de ustedes, en esa imagen podemos evidenciar nosotros que están, hay compresores, ¿ya? Etapas de compresión. Estamos. Y a diferencia del ciclo Rankine, no tiene compresor. La máquina de Rankine tiene bombas, ¿ya? Entonces, sobre el eje de la máquina Rankine, lo único que va a tener usted es turbina. Y sobre el eje de una máquina de gas, y sobre el mismo eje puede tener compresor y puede tener la turbina. Vamos ahora que ya comparamos eso y que le di la respuesta, otra forma también es en el color de los álabes. Ya en el campo práctico, ¿no? El color de los álabes. Así como, hágame un favor, ponga en la red turbocompresores. Vamos, ponga turbocompresores. Un turbocompresor. Qué bueno que me está ayudando, le agradezco, Luisito, qué bien. Ya vamos a ver. ¿Cuál tomamos para que se nos haga difícil, que se nos complique la existencia? Porque si, vamos. Esos son de autos, creo. Vamos a ver. Ponga la imagen, subamos. La imagen en el vértice, se me fue. La que está intermedia. No, esa no. A la izquierda, la siguiente, arriba. No, esa, correcto, esa. ¿Verdad? Ahora, para facilidad, este es un turbocompresor, para facilidad, ¿verdad? De identificación y que le sirva este ejemplo también para cuando estén en la parte de turbina, el autor o el que hizo el esquema le facilitó a usted. Observa, sobre el mismo eje, sobre ese mismo eje tiene compresor y tiene turbina, pero el tratadista o el dueño de la imagen, digámoslo pues, el que nos ayuda para decirnos, mire, las líneas azules nos representan, si no tuviera estos nombres aquí, ¿verdad? De la sección compresor, sección turbina. Entonces el color
nos ayuda también a identificar de qué elementos estamos abordando. Número 1, si es color rojo es porque ahí están los gases de combustión inyectándose a la turbina, ¿verdad? Que nos hace mover el compresor que nos va a inyectar mayor flujo de aire al motor de combustión interna. Pero otra manera es que ahora quitamos todo esto y yo le pongo los dos rotores, o le pongo la corona de álave. Identifíqueme las coronas de álave, por favor. Esa corona de álave que es del compresor y luego al otro lado la corona de álave de la turbina. Entonces, por la geometría usted puede determinar también, ¿verdad? ¿Cuál es la corona de la turbina y cuál es la corona de álave del compresor? Esa es una. Y la otra es a raíz de la enseñanza que recibió en fluidos. En fluidos le enseñamos a usted, vamos, si me corrige si no es así. Ahora, si gusta, puede quitar la imagen, no hay problema. Me corrige si no es así. En fluidos hay un apartado donde nosotros aplicamos, ¿verdad? La ecuación de Euler. Y la ecuación de Euler la vamos avanzando y tenemos dos métodos de aplicarla, de mostrar. Y llega un momento en donde analizamos, ¿verdad? El triángulo de vectores de velocidad. Y en ese triángulo de vectores de velocidad, con facilidad podemos ver nosotros, según el ángulo de ataque del fluido, si la máquina es absorbedora de potencia o si es productora de potencia. Esa es otra forma también, ya matemáticamente hablando o a través de la aplicación de la teoría de vectores de velocidad, vectores de velocidad, y la descomposición de los mismos, tangenciales, axiales, meridionales, ¿verdad? Y las proyecciones de estas en el plano de trabajo de los álabes de las turbinas compresoras, podemos determinar si se trata de un compresor o se trata de una turbina, o se trata de una bomba o de una turbina. ¿Listo? ¿He dado cumplimiento a su pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien, excelente. ¿Ya? Muy correcto. En el caso de las turbinas de gas, por ejemplo, Gabriel, en aeronaves, se nos facilita porque el álave del compresor es mucho más limpio que el álave de la turbina, Gabriel. ¿Ya? Porque los álaves de la turbina, Gabriel, lo que reciben son gases de combustión, ¿verdad? Entonces, obviamente van a tener una naturaleza aparte también, Gabriel. Digámoslo, vamos a ver, en cuanto a la presentación, cuando usted ve el álave, ¿no? Le ve mucho más oscuro, incluso con distribuciones, le llamamos mapas, o sea, las marcas que tiene el álave en todo su recorrido, ¿verdad? Tiene un comportamiento de tener mayor presencia de temperatura desde la raíz hasta la punta del álave, ¿ya? No así con la cuestión de los álabes del compresor, son más limpios, tienen menos suciedad, menos costras, etcétera, etcétera. Eso también le puede servir, Gabriel, en la parte práctica. Y una de las cosas que qué bueno que preguntó, que cuando yo examino, ¿verdad? La parte de turbina, compresores, ya en el campo práctico, lo que hago al estudiante, y por eso que bien que preguntó, le pongo los dos álabes. Le pongo álabes y no solamente le pregunto de a qué pertenece, sino también si es simétrico o asimétrico. Y cómo es el acoplamiento, ¿verdad? Y qué tipo de sujeción va a tener. Y más o menos cómo determina el ángulo de ataque y todo eso, pero ya a esta altura usted con facilidad lo puede hacer porque ha recibido la teoría de mecánica de fluidos. ¿Listo, Gabriel? Sí, ingeniero. Muy bien, excelente. Yo quiero pedirles algo, ¿no? Quiero pedirles algo. Si en el desarrollo mismo de la asignatura, ¿verdad? Ustedes van encontrando algunos, voy a decir un término un poco feo, van a encontrar algunos baches de su conocimiento adquirido, o lo que tienen que haber adquirido, o lo que tuvieron que haber aprendido, ¿verdad? Pedirles, por favor, no responsabilicen solo al proceso, sino asumamos también y no nos conformemos con encontrar esos baches, sino tratemos de superarlos. Esos valles en los que nos encontremos, logrémoslos hacer crestas, ¿no? ¿Ya? Y aquí hay muchos compañeros de ustedes que pueden ser ejemplo o ayuda para bien en el aprendizaje. No tengan, por favor, pena de solicitar la ayuda, la colaboración.
Entre más colectivos, entre más nos ayudemos todos, vamos a aprender de mejor manera. Ayuda al que le explica a que fortalezca su conocimiento y que vea la satisfacción de aprender bien las cosas, y el que aprende y el que sabe también, ¿verdad? Que recibe ese aprendizaje siente satisfacción de haber solicitado con humildad el apoyo de su compañero. Yo les tengo que decir muchas cosas, yo las he tenido que aprender también de parte de ustedes como estudiantes. Entonces no me dejen perder esa oportunidad de aprender de ustedes, por favor. ¿Ya? Mucho tengo que aprender. No quiero de que se vean como que aquí quien sabe es su servidor. No, si estudiamos, leemos, nos dedicamos, aplicamos, cuestionamos y cuestionemos incluso los textos y cuestionemos al profesor y cuestionemos nuestro conocimiento y démosle vitalidad a lo que vamos aprendiendo. ¿Ya? Entonces, de esa forma nos vamos a ir ayudando. Y gracias, Gabriel, por las preguntas que hace también. Oye. Bueno, serví ingeniero porque realmente en el ámbito solo había visto medio iba a responder al compañero, ¿verdad? Que realmente cambiar ya una turbina no es, como dicen, cosa sencilla del presupuesto, y aparte de eso, entonces lo que se hace, lo que usted mencionó, es un pequeño, cuando se hace el overhaul, se evalúan las turbinas, como usted menciona, los ángulos. A veces las turbinas tienen, los álabes tienen grietas o daños por todo lo que pasa por ahí, ¿verdad? Todas las piedritas y todo en la pista. Entonces lo que se hace es el cambio de toda la pieza de álabes o solo el de la pieza requerida y ya queda, porque ya cambiaron motor, creo que si no me equivoco ya son más de, ya se hablan como de millones, y El Salvador no lo hace todavía. Muy correcto. Y hay que hacer la diferencia. Gracias por su aporte, Gabriel. Y hay que hacer la diferencia también entre lo que es el mantenimiento en turbinas a gas respecto a ahora estamos hablando de turbinas a vapor. Pero no importa, podemos retroceder las veces que fueran a la temática que estamos estudiando. O podemos retroceder o combinarlo de las asignaturas que ustedes han cursado o las que tienen por cursar. Lo más que puede suceder es que su servidor llegue a un momento en donde no sepa lo que ustedes quieran como respuesta, pero me comprometo con mucho gusto, ¿verdad? A consultar, si es que mi conocimiento no llega a ese límite, comprometernos ustedes y su servidor a adquirir ese nivel de información para dar respuesta. Como lo dice ahora Gabriel, en el caso de las turbinas, particularmente en aviación, ojo, en aviación se trabaja por sustitución, por cambio, muy raras veces por reparación, y hay que decirlo, porque no hay el concepto de redundancia, pues ahí es delicado el concepto de redundancia. Entonces, ya cuando nosotros lleguemos a lo que es grupos electrógenos o plantas de potencia, vamos a ver que ese es el mejor ejemplo de redundancia, ¿no? Y entonces, en el caso de turbinas a gas, lo que se hace es sustitución por código, por catálogo, por lo que dice el fabricante, y nos regimos por eso, ¿no? No hay vuelta. Y lo mismo en vapor, pero en vapor todavía por la dimensión y por la estacionalidad, porque la planta está estacionaria, ¿verdad? Tenemos mayor dominio, podemos administrar el comportamiento mismo de la planta, ¿ya? Y hay que decirlo, todo esto para poder llegar a lo que ahora más, iba a decir Majano, Jonathan, inició el diálogo que tenemos, es porque también para hacer todo trabajo de mantenimiento pasa primero por una inspectoría que puede ser por ensayos ensayos no destructibles como ensayos destructibles, tomar muestras o hacer tomas buroscópicas, ¿ya? Revisiones con rayos X, etcétera, ¿no? Entonces, y esto también, como ahora lo decía Gabriel, las tecnologías o la disponibilidad de tecnologías para mantenimiento condiciona qué tipo de operación vamos a hacer. Hay que hablar y hay que ser muy correcto. Nuestra empresa salvadoreña tiene muchas limitantes en cuanto a tecnologías para diagnósticos en equipos y maquinarias. Y entonces hay que acudir a la destreza, habilidad, experiencia, experticia de nuestra gente salvadoreña que ya se quemó las pestañas y ya recorrió mucho tiempo en este tipo de equipos y maquinaria.
Y no solo en esta, sino que en otras, ¿verdad? Entonces, ese valor, y pido para que ustedes sean muy prudentes también, estimados estudiantes, que cuando vayan como ingeniero junior, ¿verdad? Valoren todo el trabajo de la gente que está ahí. No solamente del que está en la gerencia general, en la gerencia de producción, en la línea primaria de jefatura, sino también de ese personal que está en la parte operativa. Eso les va a hacer grandes personas, grandes profesionales y van a tener la disponibilidad de colaboración de toda esa gente por siempre. Pero si van creyendo que ya lo tienen todo desde la universidad, y tampoco deben de ir creyendo que no saben nada, porque ya lo tienen el conocimiento. Es cuestión que le den la oportunidad para que usted pueda analizar, comprender, estudiar cómo se comporta el fenómeno físico de ese equipo, maquinaria, accesorio, dispositivo, herramienta, para que usted dé respuesta. ¿Ya? Tiene la capacidad, la está adquiriendo las competencias. Y en última instancia también tiene, no sé si en última, intermedia instancia o primera instancia, a sus profesoras para que puedan también, ¿verdad? Colaborar y apoyarle y sacar adelante ese trabajo. ¿Listo? Bueno. Creo que hemos avanzado muy bien hasta lo que ha sido el ciclo ranking. Esperaría que en la sesión próxima, a mitad de la sesión, cubramos todo lo que son las modificaciones del ciclo ranking, ¿verdad? Y